Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa hora. Privilegio nuevamente reunirnos para adorar al Señor y glorificar su nombre. En esta hora yo le voy a pedir, hermanos, que hagamos una oración, que le pidamos a Dios que bendiga este momento, que nos ayude en este momento que vamos a compartir. Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu amor y por tu gran misericordia para con nosotros. En esta hora, Señor amado, venimos glorificando tu nombre, pidiendo, Dios, que seas tú bendiciendo a cada uno de mis hermanos que en esta hora van a estar viendo este video. Señor amado, también a nuestros amigos que se toman el tiempo para compartir también, ver la palabra, escuchar la palabra del Señor y ver estos videos. Bendíceles a ellos, su familia, Dios, a cada uno. Padre Celestial, si alguno está enfermo, Dios, te pedimos sanidad para aquellos que están enfermos, para aquellos, Señor amado, que están en algunos momentos difíciles de su vida. Ayúdale, Dios, y glorifícate a favor de ellos. Te lo suplicamos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. A pedir que vayamos a la palabra del Señor en el libro de Hechos, capítulo 4. Versículo 32 al 37, vamos a leer para gloria del nombre de nuestro Dios. Honramos y glorificamos su nombre. Dios es bueno, hermanos, Dios es maravilloso. Así es de que, si ya lo tiene, damos lectura a la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartían a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Amén. Gloria a Dios. Ya hemos orado, hermanos. Creemos que Dios pues toma control de este tiempo. Quiero predicar bajo el tema unidad del pueblo de Dios. Unidad del pueblo de Dios. Y aquí pues vemos en esta lectura cómo los creyentes del antiguo tiempo, de la iglesia primitiva, vivían en esa unidad, hermano. Por eso podemos pensar que cuando los corazones están encendidos por amor para Cristo, están también encendidos de amor los unos por los otros. Este amor se manifiesta en dar. Precioso lo que vemos en este capítulo 4, hermanos, acerca de cómo los cristianos pues estaban unidos, se preocupaban los unos por los otros, se preocupaban de las necesidades de los demás, había gran amor entre ellos. Es que aquel hermano que ha creído y ha aprendido a amar a Cristo, aprende a amar también a los hermanos, ¿verdad? Alguien quiso describir a la iglesia de este tiempo, hermanos, o haciendo la comparación o contrastando lo que era la iglesia primitiva con la iglesia moderna de este tiempo, ¿verdad? Y él dice lo siguiente, que si el evangelista Lucas estuviese describiendo a la cristiandad moderna en lugar de la primitiva, tendría que variar
un tanto la fraseología de Hechos capítulo 4 del 32 al 35 para decir lo que sigue. Y la multitud de los que habían profesado eran de un corazón duro, y lo que poseía era suyo. Y cada uno de ellos decía que lo que poseía era suyo, y todos tenían las cosas o la mente en la moda. O sea, si Lucas describiera como describió a la iglesia primitiva, en este tiempo a la iglesia prácticamente, dice alguien, diría eso, ¿verdad? Porque en los tiempos que estamos viviendo, hermanos, se está predicando un evangelio bastante materializado, ¿verdad? Los predicadores predican más que todo acerca del dinero y de cómo pues hay que hacer para tener dinero, y entre más se le da al Señor, más dinero Dios le va a dar, y el evangelio en realidad no es eso. Aquí vemos, hermanos, que estos eran de un solo corazón, o sea, había unidad en el pueblo del Señor en ese tiempo, ¿verdad? El apóstol, o sea, aquí Lucas habla acerca del versículo 32 y dice: y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Mire qué precioso, ¿verdad? Nos ha tocado vivir una etapa, hermanos, o estamos pasando una etapa un poco difícil, donde vemos hermanos tal vez o personas pasando necesidades económicas difíciles, fuertes, ¿verdad? Donde es necesario, hermanos, que como iglesia mostremos ese amor que mostraron nuestros hermanos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Alguien dijo de que si lo hacían era porque ellos creían que ya el arrebatamiento iba a ser, y ellos pues debían prácticamente deshacerse para ayudar a los demás. No, yo pienso que lo que había en ellos era puro amor, hermano. Es que yo les voy a decir esto: cuando alguien ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, hay un gozo que ha entrado en su corazón que no se puede describir. Todos aquellos que hemos tenido esa experiencia podemos decir de lo maravilloso y lo hermoso que es, ¿verdad? Amar a nuestro Señor Jesucristo. Y ese amor, hermano, se traslada hacia nuestros hermanos también. Lo sentimos hacia nuestros hermanos, aquellos cristianos aún, hermanos, que no los conocemos, que están en otras naciones pasando situaciones difíciles. Tal vez también a nosotros como cristianos nos duele que pasen situaciones difíciles. Entonces aquí estos hermanos tenían sus cosas. Dice que nadie debía tener algo propio, todo lo tenían en común, compartían lo que tenían, ayudaban y bendecían a los que podían bendecir con cualquier cosa que ellos podían. O sea, había una unidad tremenda, hermano, en ese tiempo, en ese grupo de hermanos de la iglesia primitiva, ¿verdad? Y aquí el evangelista Lucas lo describe cómo eran. Dice que era la multitud era de un corazón. O sea, eso quiere decir unidad, hermano, que no estaban divididos, que no estaban alguien pensando diferente a los demás. Todos pensaban lo mismo, todos pensaban en ayudarse, todos pensaban en ser útiles en la obra del Señor. Todos pensaban, hermanos, en ser alguien, hermano, que podía ayudar, mostrar el amor de Cristo que había en él, mostrárselo a los demás, a aquellos que estaban pasando necesidades, todo. Había, hermanos, una unidad tremenda. Por eso, si nosotros vemos en el capítulo 4 de Efesios, versículo del 1 al 3, miren lo que dice el apóstol Pablo aquí: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamado, con toda humildad y mansedumbre,
soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Mira, esto, hermano, no es cualquier cosa. Cuando nosotros analizamos esto, debemos de pensar de lo grande y maravilloso que es nuestro Dios. Porque el apóstol Pablo les estaba haciendo hincapié a los cristianos que debían de andar con toda humildad, ¿verdad? Y mansedumbre. Y esas cosas en estos tiempos cuesta verlos, hermanos. Gracias al Señor, Iglesia Pentecostal Monte Oreb, pues todos nos conocen por personas que somos humildes. Y esto es algo maravilloso, hermanos, que cuando sabemos que nos amamos como hermanos, que nos hacemos falta como hermanos, ¿verdad? Eso quiere decir que hay unidad en nosotros, que hay ese amor, porque escucho a los hermanos o veo los mensajes que a veces ponen, nos hacen falta verles, nos hace falta estar juntos. Eso pues llena de gozo mi corazón, porque yo sé que como cristianos nos amamos y amamos a todos los demás hermanos, aunque aquellos que no conocemos. Pero estamos anhelando estar juntos, estamos anhelando glorificar al Señor en un mismo espíritu, ¿verdad? En mansedumbre, como fuimos llamados, en amor. Nos fuimos llamados, hermanos, a vivir en paz, a vivir, hermanos, con ese amor que debemos demostrarlo. El mundo tiene que ver que la iglesia de Jesucristo es una iglesia que ama, es una iglesia, hermanos, que tiene amor hacia el prójimo. Gloria sea al Señor. Humildad era algo que no debía de faltar en el pueblo del Señor. ¿Verdad? Nosotros, hermanos, si hay algo que nos va a diferenciar del mundo o de los inconversos, es que nosotros somos humildes, ¿verdad? No andamos buscando pelea con nadie, somos personas de paz, somos gente, hermanos, que Dios nos ha llamado a vivir pacíficamente, ¿verdad? Y si alguien nos hace daño, hermanos, pues Dios tomará el control de esas cosas. Pero la palabra dice, mide la venganza, yo pagaré. Nosotros no podemos, hermanos, ir en contra de hacerle maldad a alguien. Entonces, todas estas cosas debemos de analizarlas, ser humildes, ser mansos en el aspecto, hermano, de tener esa mansedumbre, de no tener altivez en nosotros, sino que buscar, hermano, la forma de bendecir a otros, de ayudar a los demás, sin importar, hermano, lo que nos digan a nosotros. Por eso el apóstol dice, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía. ¿Será que en este tiempo nosotros podemos decir eso? Lo que yo tengo, pues, está a la disposición del Señor. El dicho lo tiene la gente, mi casa es su casa. Pero que ya se le vaya a plantar a alguien a vivir en su casa, ya no le va a gustar. Entonces, todas estas cosas tenemos que analizarlas, porque muchas veces Dios nos va a pedir cosas a nosotros para probarnos como hijos suyos. El versículo 33 dice que daban testimonio, dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Mire qué precioso. Y de dar testimonio no es como lo que damos nosotros a veces, ¿verdad? A veces he oído gente que dice que del cielo le ha caído hasta dinero. Pero daban testimonio, hermanos, cuando ellos predicaban, oraban por los enfermos y eran sanados, y predicaban la palabra y la gente se convertía, hablaban de nuestro Señor Jesucristo, que era el mensaje central que debe de tener la iglesia, hablar de nuestro Señor Jesucristo, de la resurrección de Él, hablar de cómo Él resucitó de los muertos para salvarnos a nosotros, y ahora Él nos ofrece la salvación a todo el ser humano que la quiera tener. Entonces eso, hermanos, es lo que ellos predicaban del amor de Cristo, predicaban, hermanos,
hermanos, del poder de Jesucristo. Y él dice que abundante gracia era derramada sobre ellos, que cuando ellos hablaban, la gente los quería escuchar, la gente quería oírles hablar, porque lo que hablaban, hermanos, era respaldado por el Espíritu Santo. La gente sentía gozo de escucharles a ellos, sentían, hermanos, ese anhelo de escucharles, sentían paz y sentían que recibían, hermanos, algo que su alma necesitaba. Esto era lo que los apóstoles hacían, dar testimonio en el aspecto que predicaban. Hablaban de Jesucristo, no hablaban de ellos mismos, hablaban de Jesucristo, hablaban del poder de Él, hablaban de lo que había hecho en la cruz, hablaban, hermanos, de todo lo que Jesucristo hizo cuando estuvo en la tierra, y hablaban de cómo pues fue crucificado y fue muerto, pero también cómo resucitó y está a la diestra del Padre. Esto era lo que ellos hablaban, ese era el testimonio que ellos daban. Y la gente, cuando los veía hablar, hermanos, veían las maravillas que Dios hacía a través de ellos. Cuando ellos oraban por aquellos enfermos, se sanaban, hermanos, y la gente pues se maravillaba de todas estas cosas. Por eso dice que con una gracia que había sido derramada, abundante gracia, dice, era sobre todos ellos. Porque había, hermano, si hay algo que Dios se va a agradar, es de un pueblo que glorifica su nombre, de un pueblo, hermano, que exalta su nombre en todo momento, en todas circunstancias, se mantiene adorando y glorificando al Señor y hablando, hermano, de la grandeza de Dios. Pero, hermano, no hablando de los problemas que está pasando, no hablando de las situaciones que puedan estar pasando, sino hablando del Dios de la vida, del Dios de poder, del Dios de la salvación, hablando de lo grande que es nuestro Dios. Entonces, esto es dar testimonio, esto es vivir en paz, esto es vivir confiando en el Señor. Esto es lo que había en este pueblo, porque a veces yo les he dicho a los hermanos, cuando yo acepté al Señor en la ciudad donde estaba la iglesia, donde yo acepté, pues para mí toda esa ciudad era algo especial. Porque ahí había recibido algo tan especial en mi vida que yo no lo puedo describir a nadie. Fue algo tan precioso. Y yo, hermano, cuando yo acepté al Señor, yo amaba a los hermanos, les sigo amando. Pero lo que le quiero decir yo, que ese momento fue tan precioso que hasta aún la gente de aquella ciudad me parecía gente tan especial a mí. Porque había entrado un amor en mí y algo tan precioso, hermano, que cuando aún paso por ese lugar, me trae memorias a mí y me recuerdo de lo precioso que pasé ese momento que yo recibí al Señor. Gracias al Señor ese amor no se ha quitado y no he dejado de sentir eso que sentí, pero me refiero yo a ese momento tan especial, y eso es lo que estaba sintiendo la iglesia. No era, hermano, pura emoción, no era algo emocional pasajero, era algo, hermano, que ellos sentían, el agradecimiento, ser dadivosos por las dádivas recibidas de parte de Dios, pues ellos habían sido dadivosos con los demás, y todo eso servía de testimonio para los inconversos, servían, hermanos, de testimonio para aquellos que aún no creían en el Señor. Precioso es esto. Gloria sea al Señor. El capítulo 34 es algo muy especial, hermano. Dice, así que no había entre ellos ninguna necesidad, ningún necesitado. Oiga bien esta palabra. ¿Será que solo la iglesia primitiva podía hacer eso? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido. Cuando oímos esto, cualquiera puede decir, entonces, ¿estamos obligados nosotros a hacer eso? No. Está hablando de gente, hermanos, que no quiere decir que era que vendían sus casas y se quedaban en la calle. Eran gente que tal vez tenían 2 propiedades o tenían algunas heredades, ¿verdad? Algunas otras cosas y las vendían, pero ellos siempre tenían sus casas. Pero lo que dice aquí es que lo que ellos hacían era que veían que había necesidad y la traían a cubrir esas necesidades. Pero dice, y no había ningún necesitado. No era, hermanos, que había dinero, traían el dinero para que lo repartieran como
fuera como se pudiera, sino que era para cubrir necesidades específicas que habían en el pueblo del Señor. Necesidades que estaban pasando ciertas familias o ciertas personas y había que cubrirle, ayudarles a ellos. Y eso la iglesia no puede dejar, hermano, en estos tiempos de quitar la mirada de eso, de que a eso nos ha llamado el Señor. Como comunidad tenemos que ver cómo estamos cada uno de nosotros, bendecir a cada uno de nosotros entre hermanos. Y que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos. Ahora se predica un evangelio pues que lo que le piden a la gente es que le traigan para ellos, porque aquí no dice que lo traían para los apóstoles, sino para las necesidades. Es más, los apóstoles de ese tiempo, hermanos, eran hombres, hermanos, que no andaban con lujos, no vivían, hermanos, en casas lujosas, eran gente que vivían como vivían el resto de los hermanos, sin ningunos privilegios como ahora en día, ¿verdad? Ahora se ven personas que se autodominan apóstoles, tienen aviones privados y tienen, hermanos, mansiones como las tienen estos multimillonarios que son artistas o accionistas de grandes compañías que tienen mansiones de miles de millones. Así hay predicadores en estos tiempos y está la gente alrededor de ellos, cristianos, hermanos, pasando necesidades y a ellos eso no les interesa. Y esto, la iglesia primitiva no era así. Los apóstoles de Jesucristo no fueron así. Por eso tenemos que poner atención en este tiempo. ¿Será que los que se autodominan apóstoles en este tiempo, será que son de Jesucristo? Porque el mismo apóstol Juan, cuando vio la Nueva Jerusalén, vio, hermanos, los nombres de los 12 apóstoles de Jesucristo. No vio más nombres de otros apóstoles. Por eso hay que tener cuidado a quienes escuchamos, a quienes andamos oyendo, ¿verdad? O siguiendo, hermano, porque hay que ser muy cuidadosos. Los predicadores que buscan hacerse millonarios de la palabra del Señor deben de tener mucho cuidado también, porque la palabra del Señor no es para eso. Aquí dice claramente, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de los vendidos. No era que los apóstoles les decían, tienen que hacer esto, tienen que vender sus casas o tienen que vender las propiedades que tienen para bendecir a los hermanos. No, era algo que nacía en ellos, del amor, de ese sentimiento que había nacido en ellos, hermanos, y deseaban ayudar a los demás, bendecir a todos los que ellos veían en necesidad. Eso es lo que debe de sentir la iglesia, hermanos. Eso es lo que tiene que hacer todo predicador, motivar a ser dadivoso con los hermanos, no para con el predicador. Yo he visto videos de predicadores pidiendo dinero, hablando, hermano, que los billetes hablan. Y digo yo cómo la gente puede caer en estas situaciones, perdiendo el amor hacia los demás hermanos, tratando de, eso se le llama estafa. Aquí dice que no había necesidad entre ellos. Y lo traían los vendidos y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y se repartía, oiga bien el versículo 35, y se repartía a cada uno según era su necesidad. Me imagino que no le daban igual a todos, sino que veían y analizaban la necesidad de ciertas personas y así pues ellos recibían esa ayuda, conforme ellos la necesitaban, según lo que ellos estaban pasando, la necesidad que ellos tenían, así pues recibían su ayuda a ellos, ¿verdad? Esto es algo bien precioso, hermano. No era que lo repartían a como cayera, sino que era dado, hermano, a según tenía necesidad. Y aquí vemos en el versículo 36 acerca de José, que los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé.
pues vendió, ¿verdad?, una heredad y la trajo, no con la intención, hermanos, que eligieran y fuera exaltado, fuera alabado por lo que hizo, ¿verdad?, de traer una heredad, el dinero que le dieron por su heredad y darla por completo a los apóstoles para que la dieran a los necesitados, sino que él lo hizo, hermano, de su corazón, de su deseo, en humildad muchas veces, porque a veces, hermano, queremos dar para que nos vean y pongan nuestro nombre en alto, y eso tampoco Dios no está de acuerdo. Este hombre, hermano, por eso le cambiaron el nombre de José a Bernabé, que quiere decir hijo de consolación, ¿verdad? Alguien quien podés encontrar, hermano, ayuda, consuelo. Era un hombre, pues, que me imagino yo que era humilde, hermano. Y este era un levita, era uno de las tribus de Leví. Entonces, tenemos que ver cómo el Señor cambia los corazones cuando llega a la vida de las personas para ayudarles, para bendecirles. Este hombre, pues, había cambiado y podemos ver todos estos 7 versículos, estos 5 versículos, hermanos, acerca de cómo un cristiano que se ha dejado guiar por el Señor va a poder amar a los demás. Y amar, hermano, no es como dice la Biblia, cuando alguien te cuente o te llegue a visitar con una necesidad que está pasando y le digas tú, vete a tu casa, voy a orar por ti para que Dios te ayude. No, la palabra dice que si hay una necesidad y la puedes cubrir, debes de estar dispuesto a cubrirla. Porque si tenías y podías cubrirla y no la cubriste, no estás haciendo lo que Dios te mandó. A veces es fuerte, es bastante confrontativo para nuestra vida, pero es la verdad. El cristianismo es así. Lastimosamente con el tiempo se ha ido metiendo mucho materialismo a las iglesias y se ha ido metiendo, hermanos, se ha ido enfriando ese amor que debe de haber, hermanos, de los unos por los otros. Esa unidad que debe de haber en las iglesias se ha ido, hermanos, perdiendo y ahora pues la gente, algo que a mí me preocupa de que la gente, la forma que evangelizamos ahora, le decimos a la gente, venga a la iglesia, Dios le va a ayudar. Personas que están pasando problemas, le dice, venga a la iglesia y Dios le va a ayudar en ese problema. Venga a la iglesia. Mire, hermano, le voy a decir esto, cuando usted invite a una iglesia, a alguien, a un amigo, a un converso a la iglesia, invítelo para que acepte a Cristo, para que se salve. Ese es lo primordial por lo cual se invita a una persona, ¿verdad? Pero cuando nosotros le decimos a la gente, Dios le va a ayudar, llegan a la iglesia con la intención de que Dios les ayude, no para salvarse. Llegan a la iglesia con la intención de recibir algo y no para salvarse. Y el principal objetivo debe ser la salvación. El Señor Jesucristo dijo, buscad primeramente las cosas del reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido, o sea, cubierto. Todo lo demás se va a cubrir, o sea, todo lo demás Dios va a tener el control. Todo lo demás, si yo le entregué mi vida al Señor, hermanos, yo lo que estoy haciendo es depositándome en las manos de Dios y Él va a tomar control de mi vida, de mis necesidades, de todo lo que yo necesito. Y eso es lo que debemos de ponerle en la mente a las personas. No podemos poner en la mente a las personas de acercarse a Dios para que le haga un favor. De acercarse a Dios porque necesita un favor. Eso es algo equivocado. Tenemos que acercarnos al Señor porque necesitamos ser salvos. Si los que somos ya hijos del Señor, llegamos porque necesitábamos ser salvos. Ya lo demás, ya Dios se encarga después del camino. Pero al llegar nosotros y recibir ese amor, esa misericordia, esa gracia de Dios, nosotros tenemos que compartirlo con los que no lo tienen. Por eso aquí habla de que todas las cosas eran de un solo sentir, un mismo corazón, una alma. No había separación, no había mente diferente, pensaban lo mismo, anhelaban lo mismo, deseaban lo mismo, ayudar.
todos querían ayudar, todos querían bendecir, todos querían ser útiles en la obra del Señor. Y ahora, hermano, hasta para servir en la iglesia cuesta que la gente quiera servir. Ahora hasta para, hermano, cualquier cosa que le digan a la gente, hermano, cuesta. Si ya le tocó servir un viernes y le toca el domingo, dice, no, porque 2 días seguidos servir, cuando es al Señor que le está sirviendo. Por eso es necesario analizar estos versículos que hemos leído, porque había una unidad, un sentir, hermano, de amor en este pueblo. Había un sentir, hermano, de unidad, de unirse los unos con los otros, de sentir el mismo amor, el mismo sentir. Por eso el apóstol dice, hay en vosotros pues el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, que siendo, hermano, igual que Dios, no escatimó, dice, el ser igual que Dios para venir y vivir y habitar con los hombres, abandonar pues su reino para venir a habitar con los hombres, hermanos. Esto es algo muy importante que la iglesia debe de entender, y si no está esto en nosotros, hermanos, debemos de pedirle a Dios que nos ayude, porque la unidad, el amor y la entrega, hermano, debe de estar en el pueblo del Señor. Si nosotros no estamos sintiendo eso, estamos en peligro. Esto que le decía el apóstol Pablo. Con toda humildad y mansedumbre, soportando los unos con paciencia los unos a los otros. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu y en el vínculo de la paz. Gloria sea al Señor. Ser unidos, ser hermanos llamados por eso dice que soportando, van a haber situaciones donde nos vamos a sentir incómodos con alguien, pero Dios dice, pero el apóstol Pablo decía, miren, tienen que soportarse los unos a los otros, no importa lo que te sucediera. Por eso, cuando yo leí estos versículos, hermanos, me llamaba la atención y decía, wow, cómo es necesario predicar esto en estos tiempos, porque la verdad, hermano, que lo que se predica, estaba escuchando un mensaje de un predicador diciendo que la gente le ha puesto amor al dinero, y no sé qué, pero él lo ponía como que no se quieren desprender para dar en la iglesia, o dar para el predicador, y eso no es. Una cosa es dar para las necesidades, saber que el templo o la congregación tiene gastos, y por eso que diezmamos, por eso es que ofrendamos, porque sabemos que hay gastos y que cuando hay necesidades, pues si se puede cubrir también se cubre. Por eso es que la iglesia debe de entender que cuando damos a la obra del Señor y diezmamos, no lo estamos haciendo porque nos estén obligando, nos estén diciendo si no das, no vas a ser bendecido, no, sino que lo damos porque nos sentimos en nuestro corazón y que esa ofrenda, esos diezmos que damos, son utilizados en la obra del Señor. Aquí dice que no había ningún necesitado, no había nadie que pasara necesidad, y si había, pues según su necesidad se le cubría. Amén. Así que le voy a pedir que cierre sus ojos, vamos a hacer una oración y a pedirle a Dios que nos ayude en esta área, hermanos, a cada uno de nosotros. Yo sé que somos una iglesia, una congregación muy dadivosa y Dios nos ha bendecido por eso. Pero pidámosle a Dios que nunca se aparte de nosotros ese deseo de bendecir y de ayudar, de guardar y de proteger a nuestros hermanos. Padre, en esta hora te damos gracias, Dios, porque en todo momento, Dios amado, tú tienes control y cuidado de nuestras vidas. Padre Celestial, en esta hora yo pido, Dios, que seas tú bendiciendo cada uno de nuestras vidas, de mis hermanos, Señor, de nuestros amigos. Señor, estos versículos que hemos leído, donde hablan el Padre Eterno de ser dadivoso, de ser misericordioso, tener amor hacia los demás. Padre Celestial, que eso crezca en nosotros, que cada día más nos podamos sentir con el anhelo y el deseo de bendecir a aquellos que están en necesidad, Padre.
Ayúdanos, Dios, a hacer esa iglesia que tú quieres que seamos. Padre Celestial, que la bondad no se aparte de nosotros. Padre Celestial, bendícenos y ayúdanos, Dios, a entender más cada día tu palabra, Señor. Padre Celestial, si en esta hora hay alguien, Señor, pasando alguna necesidad, pedimos, Señor, que le bendigas, que le ayude, Dios. Padre Celestial, en esta hora te lo suplico, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amados hermanos. Es un privilegio haber predicado la palabra, pero sea de bendición para su vida. Espero pues haya podido entender lo que hemos predicado, así de que Dios me les bendiga, a los amigos Dios les bendiga grandemente.